Muy bien, continuamos con el programa y vamos a conversar con un amigo, una persona sobresaliente en la sociedad y abogado, ex decano de Ciencias Jurídicas de la UAS. Y me dicen, y vamos a hablar un chisme más tarde de eso, que va a aspirar a rector. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que es el gobierno de Luis Abinader, que termina un periodo, comienza otro, y un poco de la reforma constitucional. El doctor Antonio Medina. Saludos. Dígame. Amigo, Ahora hermano. medio brega, pero traje. Marino, no, pero yo he venido en otras ocasiones. Para Medio mí brega ahora. es de satisfacción estar contigo aquí y un saludo a las amigas y amigos televidentes de este programa que se ve tanto en el país. Así es. Antonio, mira, Luis Abinader termina un periodo e inicia otro. Y decía yo hace un rato que tiene varias cosas pendientes. Y habla Luis Abinader de una reforma constitucional. Sin embargo, hay sectores que se oponen a esa reforma. Cuando dicen que en el país hacen falta otras cosas y no reformar la Constitución. Tú como abogado, ex decano de Derecho de la UAS, y creo que también has estado participando en eventos que tienen que ver con ir opinando sobre el tema. ¿Qué te parece a ti? Yo apoyo la propuesta. Yo apoyo la propuesta del presidente de la reforma constitucional. Incluso yo he participado y he sido invitado por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, junto con otros juristas y académicos, a discutir, a dialogar, a escuchar las opiniones. Y se ha hecho una ronda, ¿no?, con diferentes sectores nacionales para abordar el tema, un tema de tanta trascendencia como es la reforma de la Constitución. Mi posición es positiva, creo que es un acierto y apoyo el proceso de reforma. Son 4 aspectos básicos que se han planteado con la reforma o la propuesta de reforma del presidente, que ya incluso se había sugerido. Ustedes recuerdan en el conjunto de reforma que se llevó al Consejo Económico y Social, diferentes leyes, y había una mesa temática, la mesa de transparencia e institucionalidad, que abordaba también el tema constitucional. Y eso estaba en discusión en el Consejo Económico y Social, no se llegó a término, en alguna de las mesas sí se logró finalizar. Bueno, el fin es que el presidente plantea 4 aspectos básicos a reformar. Reforzar los candados, las limitaciones para el tema de la elección presidencial, sobre todo que el periodo sea de 8 años y nada más y nunca más. Incluso él limitando las posibilidades que tendría de volver a ser candidato presidencial, incluso teniendo mayoría en la Asamblea Constituyente, porque todo el mundo sabe cuáles fueron los resultados del proceso electoral, y es algo, digamos, sin precedente, con un presidente en el ejercicio del poder, con todas las condiciones de que en la Asamblea se apruebe una propuesta que no limite las posibilidades de él poder volver a ser candidato en algún momento, lo haga. Eso habla, digamos, de la buena intención que tiene el presidente con ese aspecto. El otro punto es el reforzamiento, la consolidación de la independencia del Ministerio Público. Si bien se avanzó mucho con la ley de la carrera del Ministerio Público y con otras legislaciones relativas a esa ala del sistema de justicia, pero lo que está planteando el presidente es consolidar eso, ampliarlo más con la designación
del procurador general, que no sea el presidente que lo designe, sino el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero que ya creo que ya van a retirar esa propuesta, ¿no? No. Lo que se retiró fue lo de el Consejo del Poder Judicial, porque se había cuestionado que lo iban a sacar de la que estaba constitucionalizado el Consejo del Poder, del Ministerio Público, el Consejo del Ministerio Público. El presidente sacó eso, entendiendo de que, bueno, no era la intención en ese sentido para que ese órgano del Ministerio Público siga funcionando como tal. Pero lo que se plantea en la propuesta con relación a la independencia del Ministerio Público es que el Procurador General, que en la Constitución actual es el presidente que lo designa, y que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, similar como se hacen con algunas altas cortes, como el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, porque el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano plural donde están representados los diferentes sectores políticos nacionales, y además la representación de la Suprema Corte de Justicia, el presidente, un representante también de los jueces, está el presidente del Senado, está también el presidente de la Cámara de Diputados, los representantes del partido que segunda mayoría, ¿no? Es tanto diputados como senadores, etcétera. Y también se plantea sacar la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y que ésta vuelva a su origen, ¿no? Como era al principio cuando se constituyó. Yo pienso que eso es un paso positivo que coadyuva a consolidar la independencia del Ministerio Público, este órgano tan importante del sistema de justicia de la República Dominicana. Bueno, pero en esa reunión que tú estuviste presente y que fue en el Palacio Nacional, ¿cuáles fueron los temas donde hubo más coincidencia o no? Bueno, como es una convocatoria... Porque era abierto, ¿no? Eso es abierto. Habían académicos, juristas, con posiciones diversas sobre los diferentes aspectos. Unos a favor, otros en contra, aunque yo percibí que la mayoría estaba de acuerdo con la propuesta del presidente en cuanto a la reforma de la Constitución en los aspectos señalados, pero con diferencia de matices, incluso de procedimiento en algunos casos, ya sea, por ejemplo, algunos planteaban que no estaban de acuerdo con que sea el Consejo Nacional de la Magistratura que escogiera al Procurador General o Procuradora General de la República. Otros decían que no estaban de acuerdo con la unificación de las elecciones, y así se diferían las propuestas. Pero, digamos, en sentido general, no se oponían. El tema del Consejo del Ministerio Público, porque había una representación de las asociaciones de fiscales que plantearon que se dejara eso tal como estaba en la Constitución actual y que eso no se tocara, lo cual fue complacido por el presidente, y prácticamente eso se va a quedar igual, y así en sentido general. O sea que había una diversidad de propuestas, de opiniones, porque esa es la democracia y eso es importante, este tipo de ejercicio para la institucionalidad del país, escuchar los sectores nacionales, y es una buena práctica que ha hecho este gobierno, ¿no? En discusiones, en diferentes escenarios, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social, en esta misma discusión sobre la propuesta de la reforma constitucional, que pienso que han sido escuchados diferentes sectores, y así sucesivamente. De manera que yo particularmente comparto la reforma, quizás en algunos aspectos, pero en sentido general, ¿no? Por supuesto.
creo que es conveniente. Las constituciones son, digamos, instrumentos vivos de los países. Y si bien la Constitución Dominicana ha sido modificada o reformada en alrededor de 39 ocasiones, esta sería la 40, pero casi siempre ha estado de por medio la voluntad o las ambiciones de presidentes, principalmente en el tema que tiene que ver con el ejercicio de la presidencia, con la elección presidencial, ya sea para prolongar, para modificar y permitir que se puedan reelegir, etcétera, etcétera. En este caso es todo lo contrario, es poniéndole un reforzamiento a los candados para que el sistema funcione en base a 8 años, en caso de que el presidente pueda reelegirse, y nada, similar a lo que ocurre en el sistema estadounidense. Tú sabes que a mí eso no me convence. La propuesta de la reforma que tenga que ver con 8 años, mira, no me convence. Y estoy de acuerdo con que Luis Abinader pueda postularse de nuevo. ¿Por qué? Yo creo que dentro de la reforma alguien va a sugerir que un presidente se reelija una vez y pueda volver luego. Porque es que nosotros no hacemos nada con Luis Abinader sentado en una silla en su casa. Bueno, pero... Ni Danilo Medina, porque... El tema es, Danilo, Marino, que un presidente, después que sale de su ejercicio del poder, y ocurre así en los Estados Unidos, por ejemplo, ahí está Obama activo, participando, el mismo Bill Clinton, ejerciendo su influencia. No puede. No puede. Ya en Estados Unidos prácticamente... Son 2 veces 2 veces y ya. Pero en el caso nuestro, nosotros hemos tenido varias reformas que han modificado, uno a favor, otro en contra, se ha impedido la reelección, se estableció el sistema actual, luego que se rehabilitaron para que, aun fueran reelectos, pudieran volver posteriormente, y así sucesivamente. Es decir, que se han presentado, porque recuerden que en la historia reciente la Constitución ha sido reformada, fue en el 94, con la crisis electoral que se dio entre Peña Gómez, el PRD, el Partido Reformista, con el fraude que le hicieron al PRD en esa ocasión, ustedes recuerdan, y la reforma a la Constitución, que si bien fue una reforma importante, porque no solo en la parte que tiene que ver con la elección presidencial, sino se creó la reforma de la justicia, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura y otros avances más que coadyuvaron a fortalecer la institucionalidad democrática en República Dominicana. Tenemos la reforma del 2003, que fue básicamente para permitirle al presidente Hipólito Mejía poder repostularse, ustedes recuerdan. La reforma del 2010, que fue una reforma integral, una reforma fundamental en muchísimos aspectos, que tocó también el ejercicio presidencial, pero fue una reforma mucho más amplia, mucho más profunda, ¿no? Y la reforma del 2015, que permitió a Danilo volver, aunque hubo un transitorio en la Constitución que le impedía volver después, y eso quiso quitar, si ustedes recuerdan. De nuevo. Exactamente, pero yo pienso que un presidente, por el hecho de que no pueda volver otra vez a ser candidato, no es que va a caer en una inactividad, puede ser presidente del partido. Luis Abinader ha mandado una señal muy positiva, de buena voluntad, de fortalecer, porque si él mismo se está quitando esa posibilidad, teniendo todo, digamos, el poder a nivel de la Asamblea Constituyente, a nivel de la Cámara de Diputados, del Senado, para poder, mantenerse activo, ¿no?, desde el punto de vista de posibilidad de candidaturas y no inhabilitarse, pero es una decisión de él. Yo pienso que lo que él quiere es dejar una impronta para la historia. Hacen vistas públicas, Antonio. Bueno, pero todo esto va a implicar. ¿Tú Por supuesto que sí. Nosotros, y yo particularmente, siempre participo en ese tipo
debate, de discusión en el Congreso, en las cámaras, y sobre todo en un tema de tanta trascendencia como es la reforma constitucional, que toca también otros aspectos, recuerden, como es la unificación de las elecciones, como es la disminución de la cantidad de diputados. ¿Tú estás de acuerdo con la Unificación? Sí, yo estoy de acuerdo, en primer lugar, en la práctica se ha demostrado que cuando era con elecciones intermedias cada 2 años, el tema de que se habla del arrastre, eso tampoco funcionó. Si vemos lo que ocurrió también ahora, una en febrero y la otra tampoco. Entonces, es un estrés electoral permanente, entonces no podemos estar en eso. Hay países, y yo que he participado y participo activamente como observador electoral en muchas elecciones de Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador, en El Salvador y en muchos otros países, veo que en Costa Rica, donde la institucionalidad funciona y las elecciones pasan y no afectan el desenvolvimiento normal de la sociedad. Sin embargo, aquí durante meses y meses y hasta años estamos en un proceso, un proselitismo permanente, y eso afecta a todo. Entonces vamos a unificarla, y los liderazgos municipales muchas veces se imponen por encima de situaciones de arrastre, y ahí se evidencia precisamente eso, lo cual no ha ocurrido incluso con los sistemas anteriores, de manera que yo estoy de acuerdo con la unificación de las elecciones. Muy bien, vamos a la pausa. De regreso aquí con Antonio Medina.